López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En Telefórmula en este momento estamos al aire. En Easy en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en este momento en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y Hoy es lunes 31 de enero del año 2022. Han transcurrido 31 días y faltan 334 y termina este año. Corre la semana número 5. ¿Y de quién es santo, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes ya? ¿Se acabó? 31 de enero de este año 2022. Así es, mi querido Joaquín, antes que nada te deseo una estupenda semana para ti y para los tuyos. Hoy celebra su santo Juan Bosco y Virginia. Bueno, pues muchas felicidades a todas las Virginias, ¿sí? Virginia Sender, te mando un beso y un abrazo. Hoy es tu santo. A Marcela Gómez Salce, Marcela Hernández. Marcela, te mando un beso y un abrazo. Marcela Briz, Marcela Guerra, ¿sí? Hoy es cumpleaños de Juan Manuel Verdugo, felicidades. Y también es cumpleaños hoy de Daniel Millán, te mando un saludo, Daniel. Y del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, Roberto Palazuelos. Bueno, Laura, y si esto soy, muchas felicidades para todos ellos. ¿De quién va a ser santo mañana? Martes ya 1 de febrero. Así es, Joaquín, mañana celebra su santo Brígida, Viridiana e Inocencia. Bueno, pues muchas felicidades para todos ellos. Poncho Romo, te mando un abrazo por la muerte de tu mamá, ¿sí? La señora Piti Garza Madero de Romo falleció ayer. Te mando un abrazo, que descanse en paz tu mamá. Y a ti, un abrazo y el pésame de todo este equipo. Bueno, pues saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saluda a Salvador Escobar. En Telefórmula, la saludo a Ana Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y también muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. La economía de México se estancó, no creció a lo que apostó el presidente. Recuerda, dijo, apuesto que crece al 6%, y ni atinó la Secretaría. La proyección de la Secretaría de Hacienda era crecer un 6.3%. Pues ni uno ni otra. El INEGI dio a conocer que el PIB creció el año pasado 5%. En el último trimestre tuvo una caída de 0.1%. Estamos hablando que sumó 2 trimestres sin crecimiento. La UNAM regresa a clases en formato híbrido. El Politécnico de manera presencial. Está en marcha la elección del nuevo dirigente del sindicato petrolero. El fin de semana fueron asesinadas 165 personas en el país. Los casos peores ocurrieron en Guanajuato, mataron 8 personas, y en Hidalgo a 6. Vinculan a proceso a 2 detenidos por el asesinato de 2 canadienses en el Hotel Xcaret de Playa del Carmen. Y ubican asesinos, dicen, asesinos materiales intelectuales del asesinato de este club de playa ahí en Playa del Carmen. La Corte
empezó a discutir la constitucionalidad de la última parte de la pregunta en la consulta de revocación de mandato, pero ¿sabes qué? La suspendieron porque se descompuso el aire acondicionado, ¿no? Pues qué difícil, sin aire no trabajamos. Hoy iba a ser la audiencia presencial en el Reclusorio Norte para que la Fiscalía General de la República imputara a Ricardo Anaya por recibir sobornos. Bueno, él no iba a estar, ¿sí? Pero se pospuso porque el juez se contagió de COVID. Es la cuarta vez que se reprograma. El presidente respondió hoy, después del silencio de sábado y domingo, a la información sobre la vida de su hijo José Ramón en Houston. Dijo así: está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero. Se refería a la esposa de su hijo. Aseguró que sus hijos no tienen influencia en el gobierno e insistió en que no le interesa el dinero. El presidente afirmó que las puertas de Palacio Nacional siempre estarán abiertas para Ricardo Monreal y para sus adversarios. Ah, caray, ¿también para sus adversarios? Bueno, ¿son lo mismo? Bueno, el presidente del PRI debe estar temblando, Quirino Ordaz, sí, el exgobernador priista de Sinaloa, porque el presidente del PRI, Alejandro Moreno, anunció que va a expulsar, y van dos anuncios que hace, sí, a Quirino Ordaz por haber aceptado la Embajada de México en Madrid. El gobierno de España ya dio su beneplácito, solo falta aquí un trámite, un mero trámite, que es que la Cámara de Senadores lo apruebe. El primer ministro británico Boris Johnson está acorralado, se niega a renunciar. Hoy se difundió un informe policial sobre las fiestas de su equipo durante el confinamiento. Fiestas ahí, en Downing Street. Y concluyó que hubo un grave incumplimiento de las normas éticas. Ante esto, Johnson anunció cambios en su gabinete porque pedir perdón no es suficiente. Va a hacer lo que sea para que no pierda el poder. Y en el resto del mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU inició hoy una relación para abordar el riesgo militar en Ucrania. Está en medio de choques verbales entre Estados Unidos y Rusia y la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos a Moscú. La cadena CNN revela que el vehículo donde la presidenta electa Kamala Harris pasó cerca de una bomba el pasado 6 de enero, del día de la toma del Capitolio, fue descubierta en un banco y después desactivada, pero puso en evidencia fallos en la seguridad que pudieron haber sido fatales. Da positivo a COVID el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sin síntomas graves y en medio de protestas de camioneros que no quieren vacunarse. Moderna recibió la aprobación total de su vacuna anticovid por parte de la Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Obispos alemanes exigen al Papa emérito Benedicto XVI, señalado por encubrir pederastia clerical, que se disculpe con las víctimas. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, vamos con toda la información de este día último de enero, sí, 31 de enero, lunes 31 de enero. Voy a empezar contigo, Jenny Valencia. Pues no se cumplieron las expectativas de crecimiento. Hay que recordar que en 2020 México no tuvo un crecimiento de menos 8.4, que en 2019 México no creció, tuvo un crecimiento un crecimiento negativo de 0.1%. Entonces, si le sumamos la décima de 2020 más al 8.4 de 2020, o sea, 19, un decrecimiento de una décima. 20, un desplome por el COVID de 8.4. Si sumamos estas dos es 8.5. Para el 21, México creció apenas el 5%. O sea, todavía para volver a como estábamos a principios del 19, faltan 3.5 puntos de crecimiento, que ya los economistas ven imposible alcanzar este año. O sea que volver a las tablas nos llevaría hasta 2023. O sea que serían 19, 20, 21 y 22 años de cero crecimiento en el acumulado. Cero crecimiento. Sí es claro que este año se crece al 3.5, que los economistas están hablando ya del 2.6. Voy contigo, Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que pese a que México tuvo un rebote de 5% en el PIB de 2021, registró 2 trimestres consecutivos con contracción en su crecimiento económico, lo que para los analistas representa un severo estancamiento económico no visto desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Con alta inflación, estiman para este sexenio un crecimiento de apenas 0.14%. El detalle más adelante. O sea, cero crecimiento en el sexenio, según los especialistas.
0.14 de crecimiento en el sexenio. Se esfumó. Óscar Zúñiga, mientras tanto, en la ONU, te escucho, con la crisis, Ucrania, Rusia. Joaquín, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la crisis en Ucrania. Esto a pesar de la oposición de Rusia y China. Sin embargo, México, a través del embajador Juan Ramón de la Fuente, pide evitar el conflicto armado. Joaquín. Estuve a punto de decir Ucrania, Unión Soviética. Es que nos recuerda el expansionismo soviético con Putin. En un momento de hablar con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el presidente del Consejo de Seguridad que está ahí en la ONU. ¿Sí? Mientras tanto, Israel Aldave. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus hijos no tienen influencia en su gobierno, que no se les entregan contratos ni reciben recomendaciones. Señaló que si uno de ellos vive en una residencia en Houston, se debe a que su esposa tiene dinero. Joaquín. Sí, pero el modo que lo dijo, no. Tengo entendido que la señora tiene dinero. La señora es su nuera, de la mamá de su nieto. Juan Antonio Jiménez, pues muy fifí los ministros de la Corte, si no hay aire acondicionado no trabajo. Y así fue, te escucho. Debido a una falla en el aire acondicionado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la sesión en donde se revisaría la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de la oposición en torno a la Ley General de Revocación de Mandato, por lo que los trabajos continuarán este martes al mediodía. Los detalles, Joaquín, más adelante. Por el aire acondicionado suspendieron la sesión, bueno. Javier Giles, mientras tanto, le revira a Lorenzo Córdoba, te escucho. Joaquín, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, criticó el lamentable y patético papel que está haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que quiere ver a consejeros del INE en la cárcel y sigue atacando al INE a cambio de posiciones políticas personales. Más adelante la información. Los anuncios y después de los anuncios. Se reunió en la madrugada de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México tiene un voto clave en esto. Sí, voy a hablar con Juan Ramón de la Fuente. Planteó la posición de México, respeto total a la autonomía y a la territorialidad de Ucrania por parte de Rusia. Conceden amparo a Amado Yáñez, dueño de Oceanografía. Militantes de la coordinadora en Michoacán a lo suyo. ¿Se acuerdan que les pagaron para que devolvieran las vías? Sí, ya están otra vez en las vías. Es lo mismo, le digo. Conflicto, mesa, cobro, conflicto, mesa, cobro, conflicto. Así han vivido toda la vida. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. Me están informando que no es que se haya descompuesto, vamos, que lo que pasó con el aire acondicionado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Salón de Plenos, es que de repente empezó a lanzar humo. Algo había pasado y por eso suspendieron la sesión. Y bueno, en cuanto a la sesión extraordinaria de esta madrugada, empezó en la madrugada, tengo entendido, del Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas, reiteró la importancia de respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania ante pues este acoso, vamos a dejarle en acoso hasta ahora, ruso. Y le aprecio mucho al embajador de la Fuente que me ha aceptado esta entrevista. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Empezaría por comentarte que la reunión se llevó a cabo a las 10 de la mañana, no fue en la madrugada. Es una reunión que no fue fácil que se programara y tuvo que haber un voto de procedimiento antes de que el Consejo sesionara, porque Rusia, en efecto, objetó el que la reunión se llevara a cabo, argumentando que no había razones suficientes para que el Consejo se ocupara del asunto. ¿De quién fue el voto, Juan Ramón? La reunión había sido convocada desde la semana pasada por los Estados Unidos y el voto de procedimiento se llevó a cabo como se hace de manera regular a mano alzada y 10 de los 15 países estuvieron a favor de que se llevara a cabo la reunión, incluido México. Hubo 2 votos en contra, el de Rusia y el de China, y hubo 3 abstenciones.
de la India, de Kenia y de Gabón. De manera que se requieren 9 votos para que el Consejo sesione cuando se suscita una controversia de esta naturaleza, y en este caso fueron 10, de manera que entonces el Consejo ya pudo sesionar y fue, digamos, el arranque en lo que empezó a tensar un poco las cosas. Y el voto de México lo razonamos muy claramente en función de nuestros principios de política exterior, constitucionales, y también de los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, México pensaba que, por supuesto, que había elementos que hacían razonable, como creo que resultó al final, que el Consejo sesionara, que fuera informado y que se escucharan los diversos puntos de vista, porque entonces además también se invitó a participar a los embajadores de Ucrania, que es muy importante escuchar el punto de vista de Ucrania, y de Belarus, de Lituania y de Polonia, que son, digamos, países que están en la región de manera mucho más cercana a donde están ocurriendo las tensiones, donde están escalando las tensiones, y esos 4 puntos de vista también fueron incorporados a la discusión, lo cual creo que salió bien, digamos, fue muy oportuno. Estoy convencido que fue oportuno que el Consejo se reuniera, aunque desde luego, pues esto no lo aceptaron en principio los rusos, y tuvieron su participación y sus razones, y también se escucharon. Y hay que decirlo, en estos casos tan complejos, pues uno no puede dejar de escuchar a todas las partes, tratando de ver qué puede tener de razón uno y otro. Claro, los argumentos en esta ocasión, esgrimidos por Rusia, a nosotros no nos convencieron. Es decir, el argumentar que están movilizando a sus ejércitos dentro de sus fronteras, que no han traspasado ninguna frontera, lo cual es cierto, pero eso no deja de representar una amenaza, por lo menos como yo lo planteé, potencialmente representa una amenaza, y si queremos que el Consejo esté mucho más activo en sus tareas preventivas, era absolutamente imposible el que no sesionara el Consejo. Y desde luego, en apego a otro de nuestros principios constitucionales, pues el respaldar la unidad y la integridad territorial de Ucrania por el principio fundamental de la no intervención, ¿no? Que es parte fundamental de nuestra política exterior y que también forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Así que ese fue, digamos, un poco el jaloneo que ha venido habiendo en los últimos días. Al principio no estaba seguro Estados Unidos si tendría los 9 votos para sacar adelante la sesión. Finalmente fueron 10, y hubo algo, Joaquín, que me parece muy importante resaltar de la reunión, que yo creo que ya en sí, esto que te voy a comentar, justifica que haya habido la reunión. Y fue un comentario del embajador de la Federación de Rusia, en donde dijo claramente, y después yo le volví a preguntar en la intervención de México si lo había yo citado textualmente, a lo cual él no objetó, lo cual asumo que sí lo cité textualmente, porque obviamente pues lo escuchas a través de la intérprete y no siempre la interpretación puede ser tan precisa, y aquí se requiere una enorme precisión. Y lo que textualmente dijo es que no había ninguna intención por parte de Rusia de invadir a Ucrania. Bueno, me parece que es una declaración de la mayor importancia, porque ese es el temor, digamos, el mayor de los temores, ¿no? Una posible invasión, sobre todo a la luz de que, bueno, pues ya ha ocurrido en el pasado, y que esta movilización tan importante de las fuerzas militares de Rusia, pues sí se percibió o se sigue percibiendo todavía. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, como la antesala
de una posible invasión. Pero creo que esta declaración del embajador ruso nos debe de dar por lo pronto un respiro y vamos a ver qué sigue. Se comenta, no lo tengo confirmado, que como consecuencia de la reunión de hoy del Consejo habrá un nuevo encuentro o alguna conversación entre los cancilleres Blinken y Lavrov, y si esto es el caso, pues será otro buen punto a favor de la importancia que tenía la reunión del Consejo el día de hoy, Joaquín. O sea que quedó el compromiso ante el Consejo de Seguridad del embajador de la Federación Rusa de que su país no va a invadir Ucrania. ¿Eso podemos resumir de la reunión del Consejo de Seguridad? Así es, sus palabras textuales fueron que no había intención de invadir a Ucrania. Así que, bueno, pues está muy claro, no la hay. Yo tengo que partir, hubo quien dijo, bueno, eso nos han dicho en otras ocasiones y no ocurre. La verdad es que la posición que México adoptó, y todo esto desde luego habiéndolo platicado con el secretario de Relaciones Exteriores desde la semana pasada, pues fue que México tenía que hacer todo lo posible por lo que podemos hacer en estas circunstancias. México es un país que puede ser puente, que puede ayudar a distender las cosas. Eso es lo que podemos realistamente hacer, es el papel que queremos jugar, es lo que estamos tratando de hacer, y creo que en ese sentido la participación de México hoy fue oportuna, fue buena, y le damos obviamente crédito a lo que dijo el embajador de Rusia. No tenemos por qué no darle crédito. Ahora, se necesita que en las próximas horas pues haya señales concretas de que en efecto no hay esa intencionalidad y que siga la discusión de fondo sobre si es o no oportuno, pertinente, razonable que la OTAN vaya incorporando cada vez más a otros países del este, digamos, que fueron parte del bloque soviético en el pasado y que ahora que tienen independencia, como es el caso de Ucrania, pues deciden incorporarse a la OTAN. Parece que este es uno de los elementos más importantes de fondo detrás de todo esto, que un crecimiento de la OTAN hacia el este, pues sea percibido por Rusia como una amenaza para la propia Federación Rusa. Pero yo creo, Joaquín, si me permites brevemente también decirte y comentarles que hay otro elemento adicional, y esto es simplemente una interpretación de mi parte, que tiene que ver con el hecho de que Moscú se había estado sintiendo relegado en los últimos meses y quizá en el último año del tablero internacional. La atención estaba concentrada en las relaciones complicadas y tensas entre Beijing y Washington, ¿no? La guerra comercial, la expansión de China de los últimos años a través de su ofensiva comercial en muchas partes del mundo, incluida América Latina, y Moscú un poco marginado, ¿no? Y creo que todo esto también tiene que ver otra vez con política interna, ¿no? Y con política internacional, en donde el presidente Putin vuelve a decir: no nos descarten, nosotros aquí seguimos siendo un factor muy importante en los equilibrios mundiales y podemos en un momento dado hacer una demostración de fuerza si se trata de subestimar la importancia que tiene Rusia. Entonces, creo que es parte de todo esto, una ecuación compleja, pero en fin, lo más relevante en todo caso es que esta declaración del embajador ruso, como tú muy bien lo has replanteado, sea efectiva, y en ese sentido el Consejo habrá cumplido con algo que nosotros hemos venido insistiendo, que es que se mueva más en el ámbito preventivo, porque ya una declaración de esta naturaleza frente al Consejo de Seguridad, en un debate abierto, bueno, no hay nada que asegure que no se pueda cambiar,
pero caray, ya no cumplir con ella sin que hubiera una muy buena razón de por medio, tendría un costo político muy alto para Rusia. Bien, pues gracias, Juan Ramón. Te mando un abrazo, buenas tardes y pues esta crisis seguirá y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto, Joaquín. Buenas tardes, saludos. Que estés muy bien, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador plenipotenciario de México ante las Naciones Unidas. Yo voy a ir a los anuncios. Después de los anuncios, estancada la economía mexicana. Eso es el resumen, estancada la economía mexicana. Los 2 policías asesinados de la Ciudad de México el viernes ahí en Azcapotzalco seguían una célula de narcotraficantes y los asesinaron, ¿sí? Sí que el choque entre el presidente de la mesa directiva, el coordinador pues de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y el presidente del INE, se fue a hacer una encuesta en el metro. Imagínense. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerda que López Dóriga es su mejor compañía. Hay anuncios. Contigo, Elio Rizzo, pues mire, tienen ubicados, tienen identificados, tienen detectados, pero no tienen ningún detenido. Te escucho, Elio Rizzo, Fórmula Guanajuato. Joaquín, desde Guanajuato te informo que este fin de semana fue violento en Guanajuato. Tan solo durante la noche de este sábado, 29 de enero, se reportó el asesinato de 8 personas en el municipio de Silao. Entre las víctimas se encontraban 2 menores de edad. Además, como parte del plan de seguridad del gobierno federal, este fin de semana arribaron elementos del ejército mexicano para blindar el estado de Guanajuato. Los detalles más adelante. Gracias. Y Rocío Galván, fuera de control Tijuana, como le decía el viernes al fiscal de Baja California. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que la violencia sigue en Tijuana. Este fin de semana fueron asesinadas otras 8 personas y hay una ejecución de 2 menores de edad de tan solo 17 años, uno de 19 frente a la abuela, esto en la zona este de la ciudad. Los detalles te los platico más adelante. Sí, también le decía el viernes, hablé con el fiscal de Baja California, también hablé con el de Quintana Roo y lo mismo le digo. Los tienen ubicados, los tienen detectados, los tienen localizados, pero no los tienen detenidos. Estefanía Almaraz, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te comento que la Fiscalía General del Estado confirmó 3 detenidos por el caso de Mamitas, además de que ya se tienen identificados quienes habrían sido los actores intelectuales de este hecho, que pertenecen todos a una célula delictiva que se dedica al narcotráfico y extorsión. Gracias. Y los policías asesinados aquí estaban en un operativo. Te escucho, Laura Cardoso. Joaquín, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dice que los 2 policías que murieron en un enfrentamiento en la unidad del Rosario la semana pasada daban seguimiento a un doble homicidio vinculado con una célula de narcomenudeo que actúa con mucha violencia. Detalló que iban vestidos de civiles porque realizaban la investigación sobre este doble asesinato y porque así les está permitido desde que la policía capitalina puede hacer investigación. El reporte. Gracias, Jenny Valencia. La inseguridad es nacional. Te informo, Joaquín, que en 2021 1 de cada 2 empresas fue víctima de algún tipo de delito. Es más, cada hora una empresa es víctima de extorsión. La Coparmex reveló que el costo económico por la inseguridad asciende a 185.2 mil millones de pesos. Existe el riesgo de que las empresas dejen de operar en México. El detalle más adelante. Laura, las secuelas de la pandemia, en el sentido de que sí, qué bueno que atendieron a las personas contagiadas, pero qué mal que dejaron de atender a otros con enfermedades graves, de los cuales un gran porcentaje murió. Te escucho. Lo que va de la pandemia, se duplicó el número de casos de cáncer de pulmón en etapas tempranas, y es que se retrasó el diagnóstico con la reconversión de hospitales y al no poder acceder a los servicios de salud. También se han incrementado los casos en etapas avanzadas. Muchas personas que deberían estar en etapa de atención y tratamiento ahora están en etapa paliativa. Los detalles adelante. Y esa es la realidad, Héctor Herrera. Aunque la Secretaría de Salud está reportando en las últimas 24 horas una baja en contagios por COVID-19, Joaquín, también está alertando que la ocupación hospitalaria nacional se disparó. El número de camas con respirador mecánico ocupadas se elevó hasta un 71% y en camas generales, que ya llegó al 55%. Lleva creciendo. ¿Por qué? Pues porque ya las cuentas de los resultados positivos de pruebas ya no tienen importancia.
¿Por qué? Porque están topadas, como le he venido contando. ¿Usted conoce alguna persona que esté en este momento contagiada de COVID? Yo sí. Esas son las cuentas, pregunte. Esa es la realidad. Rocío Galván, otra realidad que no cuadra con el doctor López-Gatell. Te escucho. Joaquín, el sistema de salud pública en los hospitales que hay en Baja California está saturado en cuanto a camas en donde hay pacientes de COVID. Solo quedan 12 camas. Hay 6,000 casos activos. Las autoridades de salud dicen que están disminuyendo los contagios. Los detalles te los platico más adelante. Gracias. Y el gobierno de Estados Unidos está levantando la alerta cuarto para los estadounidenses que no vengan a México. ¿Por qué? Por el alto número de contagios de COVID. No quiere decir que en Estados Unidos no haya. Claro que hay. Y muchísimos más. Es el triple de habitantes de Estados Unidos que México. Pero están lanzando esta advertencia y esta otra también. Francisco Villaloco. La Casa Blanca acaba de confirmar este noticiero, Joaquín, que no reconocerá como esquema completo de vacunación aquellas cartillas que incluyan ya sea la primera, la segunda o un booster que tengan dosis no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo hará Canadá, Joaquín, los detalles en un instante. ¿Cuáles son las que reconoce la Organización Mundial de la Salud? Vamos a ver. Pfizer, Moderna, Janssen y la europea AstraZeneca. Nada más. Ni las rusas, ni las chinas, ni la cubana, ni se acuerda usted la vacuna patria de México que iban a hacer. Pues llevamos 2 años de pandemia. Bueno, están en este mes. Se cumplirá 2 años del inicio de la pandemia. Pero pues aquí ya sabe que tienen otros datos. Los datos optimistas, los datos de que no hay que alarmar, que ya domamos la curva. Habían domado la curva en marzo de 2020. Imagínense, habían domado la curva en marzo de 2020. Y decía López-Gatell que el presidente tenía la fuerza moral de no contagiar. Oh, qué bueno, que la tenía. 2 veces se contagió en menos de 1 año. Qué bueno que se recuperó. Pero pues ¿dónde estuvo ese antídoto del que hablaba oficial, del que hablaba el adulador del doctor López-Gatell? Juan Antonio Jiménez, pues está hablando del COVID, ¿hasta dónde llega? La audiencia que estaba programada para este lunes, en donde tenía que comparecer de manera presencial el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, fue reprogramada para el próximo 14 de febrero debido a que el juez de control presentó síntomas de COVID. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. Marcos Santoyo, mucho movimiento ahí en la zona de la zona de la Tierra Caliente. El ejército, hubo 10 soldados heridos, mataron a 2 personas armadas. En fin, el helicóptero lanzaron granadas contra los elementos del ejército. Te escucho, Marcos Santoyo, Fórmula Michoacán. Joaquín Auditorio, buena tarde. Informarles que en la comunidad de Calzoncín del municipio de Uruapan se generó un conato de violencia entre integrantes de la CENTE de Poder de Base y elementos de seguridad con piedras, palos y gas pimienta. El operativo se montó para evitar que fueran tomadas las vías del tren. Sin embargo, terminó en dicho conato de violencia. Al cierre de la presente publicación, no se reportaron personas heridas. Joaquín Auditorio, esta es la información. O sea, los dos frentes. Por un lado, la coordinadora bloqueando en lo suyo, lo de siempre, ¿sí? Y por el otro lado, el cártel Jalisco Nueva Generación, utilizando a la gente como escudo humano, ¿sí? Y enfrentándola con los soldados. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón. ¿Qué día de vientos ha hecho? ¿Qué día de vientos, jefe de meteorología del Grupo Fórmula? Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. El avance para la semana, la próxima masa aire polar combinada con un frente ártico y una tormenta invernal estarán afectando el jueves 3 y viernes 4 en Estados Unidos y todo el norte de México, con nevadas, muy bajas temperaturas, sensación térmica por debajo del nivel de congelación y vientos helados. El día de hoy, el aviso de tormentas en la zona de Matamoros y Ciudad de México estable con 24 grados centígrados. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, voy a ir contigo porque si tú estás en México, lo que tú tienes, Laura Pérez Linetos, en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Rusia no ha podido controlar los contagios, que solo hoy, Joaquín, fíjate, reporta 124,000 casos y 521 muertes. Esto en medio de este disparo, pues ahí sí vacunan a los niños entre 12 y 17 años. En Irán, el Parlamento canceló a partir de hoy las sesiones durante varios días porque 47 diputados dieron positivo a la variante Omicron. La ONU exigió respetar los derechos humanos en Birmania, esto a un año del golpe de Estado, mientras militares
autoridades golpistas en Burkina Faso, esto en África Occidental, restauraron la constitución y designaron a su presidente de transición. El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, pidió a la justicia de esa nación recausar al juez que lleva su caso por corrupción. El Papa Francisco calificó como una plaga la evasión fiscal y llamó a ejercer la transparencia en el uso del dinero. La Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión, Chesney Christ, saltó al vacío desde su departamento en Manhattan, en Nueva York. Su familia confirmó su muerte. Y la cantante Rihanna, considerada una heroína nacional en su país, Barbados, anunció que está esperando su primer bebé. Joaquín. No, hombre, eso para empresas. Ahora sí, para empresas. Bueno, están informando. Dice, en relación a la confirmación del gobierno de Estados Unidos que no va a aceptar para entrar ninguna vacuna, ninguna dosis de vacuna que no esté reconocida por la OMS, que son la Organización Mundial de la Salud, le decía, Moderna, Pfizer, Janssen y la europea AstraZeneca, pues la Ciudad de México va a aplicar como refuerzo a los mayores de 40 años la Sputnik. Pues que es la que hay, la Sputnik, sí, una de las que no reconoce Estados Unidos, ni la China Sinovac, ni la rusa Sputnik, ni la cubana, le decían, bueno, la mexicana Patria no la reconocen porque no existe. No existe, no se ha aplicado una sola dosis de la vacuna mexicana Patria. El nombre es bellísimo, pero la vacuna no existe. Hoy no existe. Bueno, en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 63 centavos. En ventanilla se vende en 21.01. En los bancos se vende hasta en 21.33. El euro en el mundo, $1.12 centavos. En México, un euro se vende en 23 pesos con 82 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo ya se está reportando, Joaquín, en $81.81 por barril. Registra una variación positiva de 21 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra todavía $26.71 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Siempre me tiene al alcance de su mano, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí está la página lopezdoriga.com, ¿sí? Ahí está proceso a los implicados en los asesinatos de Xcaret. Pero vamos a ver. También le invito a que se integre a las plataformas, ¿sí? Que se sume usted a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. También le invito a que se suscriba a la página, al canal de YouTube López Dóriga. Ya somos más de 257,000. ¡Qué maravilla! Y por supuesto les recuerdo que tienen toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music, que le invito, ¿sí? Le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde del lunes último de enero, 31 de enero de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios en López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga una estupenda semana. Voy a ir contigo, Jenny Valencia. Vamos a la información dura, clara. Esto es una noticia. Obviamente le buscarán salidas, pretextos, pero la realidad es que México no creció a lo que dijo la Secretaría de Hacienda el año pasado, 6.3%, ni a lo que apostó el presidente, que íbamos a crecer el 6%. Hace poco en la mañana dijo, les apuesto a que crecemos el 6%. Ahora dirá, claro, nadie me tomó la apuesta. No, la realidad, presidente, le tomó la apuesta cuando el INEGI está dando a conocer que en México creció el año pasado 5%. 5%. O sea, es que si nos vamos al 18, estamos hablando que está todavía 3.5% por debajo de enero de 2019. Así. ¿Por qué? Pues porque en 2019 se creció, le decía, hubo una disminución en el crecimiento de 1/10. Y en el 2020, por la pandemia, tuvo una caída del 8.4%, que sumado al punto, a la décima de punto de 2019, da 8,5% de decrecimiento, de caída económica en 19 y 20.
En 21 hay un rebote, 5%, pero es insuficiente para recuperar lo que se perdió el año pasado y el año pasado. Y entonces llevará a que este año, estamos hablando de una caída de la economía en los 2 primeros años del 8.5%, a un crecimiento del 5%, 8.5, menos 5, 3. Todavía hay una caída del crecimiento del 3,5%, que vamos a ver si se puede resolver este año, recuperar este año. ¿A qué me refiero? A que los analistas ya están dando menos del 2.2% de crecimiento para este año. Aún de ser esto cierto, llegaríamos al 2023 con una baja todavía de 7 décimas en el crecimiento. Lo que habría que crecer en el 23 para llegar al 24 ya con un crecimiento. Hay unos analistas que hablan de que en el sexenio se va a crecer el 0.14%. Yo creo que es muy aventurado hablar de cuánto se va a crecer en el sexenio. Yo prefiero llevármela año con año, como en la economía real. Las proyecciones, muy pocas veces las proyecciones, sobre todo de gobierno, se ajustan a la realidad, ya sea en el crecimiento, ya sea en el empleo, ya sea en las deudas, ya sea en los déficits, ya sea en la aplicación del presupuesto, ya sea en la proyección de ingresos. Muy pocas veces la proyección oficial se ajusta a la realidad, porque ya sabe que la realidad no entiende de ideologías, ni mucho menos de otros datos. La realidad es necia, va y punto. Jenny Valencia. Gracias, Joaquín. Te comento que México entró en un severo estancamiento económico no visto desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Analistas económicos destacan que al confirmarse 2 trimestres consecutivos con caída en el Producto Interno Bruto, se anticipa que el primer trimestre de este año correrá con la misma suerte por Omicron y la incertidumbre por la situación interna del país. Comentarte que Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, declaró que México se encuentra en una inflación, es decir, estancamiento económico con la mala combinación de una alta inflación. Escuchemos. Ante la pregunta expresa si estamos o no en una recesión, pues ya hay un comité de fechados de ciclos económicos. Sin embargo, pues de perdido podemos decir que estamos en un severo estancamiento económico, lo cual pues ya es bastante malo. Inclusive existe una alta posibilidad de que en este primer trimestre del 2022 la economía mexicana vuelva a mostrar una contracción del Producto Interno Bruto ante la baja movilidad y la incertidumbre que hay por la pandemia y también por la política económica interna. Comentarte, Joaquín, que el analista económica estimó para todo el sexenio un crecimiento apenas de 0.14% para el cierre de este año, de 1.5%, y podría recuperarse la economía hasta el año 2024, así lo dijo. Para este año, pues asumimos un incremento de 1.5% y con esto, pues estimamos que la economía mexicana va a terminar de recuperar el PIB precrisis hasta el 2024. Y si vemos por sexenio, pues resulta, para este sexenio, pues vamos a tener un crecimiento promedio de apenas 0.14% y sería el menor crecimiento promedio anual de un sexenio desde el sexenio del 82 al 88 con Miguel de la Madrid. Comentarte, Joaquín, que por su parte Julio Santaella, expresidente del INEGI, indicó que hay muchos economistas que se cuestionan si la economía mexicana entró ya en una nueva recesión por tener 2 trimestres consecutivos de contracción secuencial. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la recesión iniciada entre 2019 y 2020 por la pandemia no hubiera concluido. Se pronunció porque sea el Comité para el Fechado de los Ciclos Económicos el que delibere, Joaquín, sobre esta fase de la economía mexicana, si es recesión económica o es la continuidad con el inicio de la pandemia, o nada más nos encontramos en un severo estancamiento económico, lo que ya es una mala señal. Es el reporte, Joaquín. Bien, gracias. Sobre esto voy a recuperar lo que dice Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. En primer lugar, discute sobre la existencia o no de una recesión por los 2 trimestres de crecimiento, porque la discusión entre los economistas es la profundidad de la caída en el crecimiento, básicamente esto, y las posibilidades de salir adelante en el próximo trimestre. Pero quiero decirle que de acuerdo a lo que señala Jonathan Heath, dice, la tasa que reporta el INEGI para el 4º trimestre es de
menos 0,1 punto respecto al trimestre anterior, el tercero, y de 1% respecto al mismo trimestre del año anterior, del 2000. Es decir, en el cuarto trimestre de 2021 hubo un aumento en el crecimiento comparado con el cuarto trimestre de 2020 de 1%. Pero, dice, sin embargo, si usamos la segunda, la tasa anual es de 5.19%. Dice, si usamos la primera para calcular el crecimiento, o sea, el decrecimiento del año pasado, del trimestre del año pasado, es el 5%. Si no, dice, sería del 5.19%. Y dice Jonathan Heath, esta aparente inconsistencia tiene que ver con las revisiones de los trimestres anteriores que todavía no conocemos y el reajuste por estacionalidad al introducir una nueva observación. Tenemos que esperar al 25 de febrero para conocer datos definitivos. Esto es lo que hay que esperar. Dice, la tasa completa reportada es 5.0, ahí se va, 0,2, 13%. Ya estamos hablando en infinitesimales, ¿sí? El hecho es que México tuvo en el tercer crecimiento, en el último trimestre, cuarto trimestre, un crecimiento de menos 0,1%, lo que lleva a un crecimiento del PIB de la economía de México en 2021 de apenas el 5%. Queda de ver, para emparejar, 3.5%. Y voy contigo, Israel Aldave, hoy el presidente, pues porque no le habían hecho ninguna pregunta sobre el caso de su hijo José Ramón. Y hoy el presidente respondió que su hijo no tiene influencia en el gobierno, que ninguno ha recibido contratos y que en el caso de su hijo José Ramón, que tiene 40 años, dijo, ya es mayor, tiene 40 años, pues él se casó, dijo, es muy complicado entrar en ese tema porque se casó con una señora que tiene dinero. Esa fue la defensa del presidente. Te escucho, Israel Aldave. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus hijos no tienen influencia en su gobierno, que no se les entregan contratos ni aceptan recomendaciones. Se dijo que si uno de ellos, José Ramón, vive en una residencia en Houston, es porque su esposa tiene dinero. Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. Y afirmó que él no tiene apego ni al poder ni al dinero. Y acerca de nuestra honestidad, repetirles a nuestros adversarios qué es lo que estimo más importante en mi vida, que no me importa, no me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder es humildad, y el poder es poder decir adiós en su momento. Señaló que por más que lo ataquen sus adversarios, seguirá adelante con la transformación del país porque cuenta con el apoyo del pueblo. En otro tema, defendió su iniciativa de reforma eléctrica, la que advirtió si no se aprueba, las empresas privadas generadoras de electricidad abusarán de los consumidores con el precio de la luz. Por otra parte, señaló que se daría por bien servido si al final de su administración se logra desterrar la corrupción y darle preferencia a los jóvenes. El mandatario fue cuestionado sobre si el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tiene abiertas las puertas de Palacio Nacional. Respondió que sí y aprovechó para referirse a la sucesión presidencial de 2024. Reiteró que el método de selección del candidato debe de ser por encuestas e hizo la siguiente recomendación para no escuchar el canto de las sirenas. Y no dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas, no hacerle caso al canto de las sirenas.
Hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando. Es un momento excepcional. Son tiempos interesantes los que nos tocó vivir. Es un momento estelar en la historia de nuestro país. No tenemos por qué distraernos. O sea, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo. Tenemos una misión superior. En la mañanera de este lunes se anunció que por la veda electoral, debido al ejercicio de revocación de mandato y las elecciones que se llevarán a cabo en 6 estados del país, el pago de apoyo de los programas sociales se adelantará un bimestre. Se puso como ejemplo el caso de un adulto mayor inscrito en este programa que recibirá a partir de marzo 7,700 pesos. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula. Gracias, Israel. A ver, un punto nada más. Dice el presidente, el método de selección de candidato no será la elección abierta, sino será la consulta. Esto es lo que está diciendo el presidente a Morena. Y le está respondiendo a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se ha pronunciado en contra de la consulta como método de selección de candidato presidencial de Morena y a favor de una elección. Aquí está la respuesta, una vez más, del presidente. No, Ricardo, será por consulta. Y así lo hará Morena. Vamos, no le quede la menor duda. No le quede la menor duda. Será por consulta. Y el otro punto que quiero señalar es cuando el presidente habla de que, pues, el tema de su hijo José Ramón, no sé, hay algo que se tendrá que aclarar. ¿Para qué? Pues como dice él, en aras de la transparencia. ¿A qué me refiero? A la publicación que se ha hecho de un contrato que se dio a una empresa petrolera en la cual trabajaba o trabaja la esposa de José Ramón. Eso es lo único, es lo que tienen que aclarar. Eso es todo. Porque el dueño de esa empresa le habría prestado la casa esa de la alberca de 23 metros a la esposa de José Ramón. Eso es lo que tienen que aclarar. Si hubo o no hubo tal contrato y de existir, en qué condiciones se dio, cuándo, cómo y para qué. Bueno, tengo aquí la Gaceta de la UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa y dice, ¿qué es eso del long COVID? Esto es muy interesante porque es algo que no se está viendo. No lo está viendo ni el gobierno, ni lo estamos viendo los ciudadanos, bueno, ni los mexicanos, ni lo están viendo las personas que han tenido COVID. Las múltiples secuelas y sus rehabilitaciones explicadas por especialistas universitarios. Los pacientes, dice la Gaceta de la UNAM, pueden tardar semanas, de semanas a meses en recuperarlas, de semanas a meses. La rehabilitación, dice, es esencial para mejorar la calidad de vida por las secuelas de COVID-19. Es importante atenderse y comprobar que no hay riesgo. Y dice en la UNAM, buscamos que tengan la oportunidad de acceder a un tratamiento con equipo de vanguardia y expertos que dominan el tema. Paulina Villanueva, encargada de la clínica de fisioterapia del ENES León. Trabajan mucho en el tronco porque se pierde bastante fuerza al cambiar su patrón respiratorio después de tener COVID. Testimonio sobre la secuela del COVID, dice, cuando enfermé, sentí que mi cuerpo se me apagaba. Y dicen los especialistas, estamos aprendiendo el comportamiento del virus, estamos experimentando. Y en eso están. Un año después, dice alguien, sigo padeciendo secuelas. Esto es fundamental lo que está publicando la Gaceta de la UNAM sobre las secuelas del COVID. Sobre las secuelas del COVID. Y voy contigo, Javier Giles. Tú tienes la respuesta de Lorenzo Córdoba al presidente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que pues fue el mismo que denunció a los consejeros del INE por la vía penal. No los llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no. Los llevó a denunciar a la Fiscalía General de la República. Él dijo que ya había retirado la denuncia. Sí, pero la denuncia sigue marchando, ¿eh? La denuncia sigue marchando. Javier Giles.
Joaquín, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, criticó el lamentable y patético papel que está haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que quiere que vea a los consejeros del INE en la cárcel, el que sigue atacando al INE a cambio de posiciones políticas personales. Lorenzo Córdoba se refirió al video que hizo el diputado Gutiérrez Luna hace unos días en el interior de un vagón del metro, en que le pregunta a los usuarios su opinión sobre el presidente del INE, sobre su sueldo, sobre si debe de renunciar, confirmando que sigue este linchamiento. También tiene el privilegio, el triste privilegio, yo diría el lamentable y patético privilegio de ser el primer funcionario que utilizó en 30 años, en más de 30 años, el brazo penal del Estado. Es decir, nos quiere en la cárcel ese señor. El presidente Lorenzo Córdoba del INE defendió la participación que tuvo la semana pasada en las plenarias del PAN y del PRD, porque a la invitación de cualquier partido político él asiste, y insistió el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que el caso es linchar al Instituto Nacional Electoral. Lo más grave no es tanto esto es una anécdota, la verdad, de alguien que está tratando de hacer puntos, repito, pues para ser candidato a algo, ¿no? Así hizo sus méritos para llegar a ser presidente de la Cámara de los Diputados, a partir de una descalificación permanente del INE y de algunos de sus consejeros. Joaquín, lo que piensa Lorenzo Córdoba del presidente de la Cámara de Diputados. Bien, voy a unos anuncios. Después de los anuncios me están informando el asesinato de otro periodista, el cuarto periodista asesinado en el mes de enero de 2022. En un mes, 4 periodistas. Me refiero a Roberto Toledo, asesinado en Zitácuaro. Sí, en Michoacán. Continuamos con todo esto. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Tenemos más información para ustedes, pues estos mensajes. Voy contigo, le tengo más información con Laura Pérez Lina. Adelante. Gracias, Joaquín. Estancada la economía mexicana. El PIB creció 5% el año pasado, con una contracción del 0.1% en el último trimestre. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están elevando el nivel de riesgo de México por COVID. La UNAM regresó ya a clases en formato híbrido y el Politécnico reinició de manera presencial. Está en marcha la elección del nuevo dirigente del sindicato petrolero. Vinculan a proceso a 2 detenidos por el asesinato de 2 canadienses en el Hotel Xcaret, esto en Playa del Carmen, e identifican autores intelectuales del asesinato del gerente del Club Mamitas Beach de Playa del Carmen. El presidente respondió al reportaje sobre la vida de su hijo José Ramón en Houston. Dijo que está complicado meterse porque dijo: al parecer la señora tiene dinero. Aseguró que sus hijos no tienen influencia en el gobierno e insistió en que no le interesa el dinero y que no tiene apego al poder. México encabeza la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la crisis de Ucrania. El representante permanente de México en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, dijo en este espacio que nuestro país llamó a Rusia a respetar la soberanía de Ucrania. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Bueno, tengo aquí este libro de Hernán José Donoso, de Donoso. Recuerdo El jardín de al lado. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y dice Mascarada. 3 novelas cosmopolitas, ¿sí? Desde José Donoso, extraordinario escritor, un fallecido. Y de Ignacio Padilla, es un gran escritor, también de Fondo de Cultura, presenta El Diablo y Cervantes. Nada más le voy a dar antecedentes, ¿sí? Desde el autor. Realizó estudios de comunicación y literatura en México, Sudáfrica y Escocia. Es doctor en letras españolas por la Universidad de Salamanca. Nada más, ¿sí? Y bueno, voy a los anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios les espero tener ya el detalle del asesinato de otro periodista, ahora en Zamora, el 4º periodista asesinado en el primer mes de este año de 2022. El 4º periodista asesinado, y también la prohibición, el llamado que está haciendo. 2. Primero, el gobierno de Estados Unidos. Primero, que no vengan estadounidenses a México por el contagio de COVID, que repito, allá en Estados Unidos es mucho mayor, pero esto lo están planteando. Y segundo, la confirmación de que ni con refuerzo, ¿sí? Que si en su tarjeta, en su cartilla de vacunación viene alguna de las vacunas, ya sea la
las 2 primeras, o el refuerzo de las vacunas que no ha aprobado la Organización Mundial de la Salud, no podrá entrar a Estados Unidos. Y por cierto, tampoco a Canadá. Solo reconoce, como reconocía, las siguientes vacunas: Pfizer, Moderna, Janssen y también AstraZeneca de Europa. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le recordamos, no baje la guardia. Es importante que cuide su salud. Use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. No, quítame la música, por favor, porque otro periodista asesinado. El cuarto en este mes. Voy contigo, Marco Morales, Fórmula Michoacán. Hola Joaquín, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles en esta ocasión, lamentablemente con información trágica. Hace unos minutos se acaba de confirmar el homicidio de un compañero reportero de la región oriente de Michoacán, en Zitácuaro. Se trata de Roberto Toledo, de 55 años de edad. Él laboraba para el portal de noticias Monitor Michoacán. Fue el propio director de este medio, Armando Linares, quien a través de un en vivo en redes sociales confirmó el asesinato, el cual ocurrió cerca de las oficinas donde laboraba Roberto. Fue cometido por 3 sujetos que lo abordaron y le dispararon para enseguida huir. Además, el director de este medio, Monitor Michoacán, narró que desde hace unos días denunciaron una serie de amenazas tras haber exhibido corrupción por parte de algunos asesores de seguridad pública local, a lo que añadió derivó en el homicidio del compañero. Ya la Fiscalía General del Estado se encuentra en la escena del crimen realizando las primeras averiguaciones. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido algún posicionamiento sobre este asesinato, Joaquín. Pero pues, ¿qué van a decir? Gracias, Marco Morales. Lo que dicen siempre, estamos investigando, iremos hasta las últimas consecuencias, no habrá impunidad, se aplicará la ley, caiga quien caiga, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y vamos a engrosar lo que la oficina del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha declarado, en el sentido de que en México 9 de cada 10 asesinatos de periodistas y luchadores sociales quedan impunes. O sea, se castiga 1 de cada 10. Esa es la impunidad. Ese es el motor de la violencia. Pero también es el motor de la corrupción y de la inseguridad, ¿sí? La impunidad es que saben que no les pase nada, que no les pasa nada. Los que saben que la justicia nunca los va a alcanzar. Y por eso siguen, y por eso continúan. 4 periodistas asesinados en el primer mes de este año de 2022. No uno, ni 2, 4. Esto retrata ya una tendencia, pero sobre todo, insisto, porque hay una tendencia por la impunidad, Hablando de impunidad, Elio Rizo, Fórmula Guanajuato, de las que ya oficialmente no existen, sí, porque ya no hay masacres, acuérdense. Te escucho. Joaquín, desde Guanajuato te informo que este fin de semana fue violento en el estado de Guanajuato, y es que durante la noche de este sábado al menos se reportó el asesinato de 8 personas en el municipio de Silao. Entre las víctimas se encuentran 2 menores de edad. De acuerdo con el parte informativo, este asesinato de 8 personas, 4 hombres, 2 mujeres y 2 menores de edad, uno de ellos de 11 años, mientras que el segundo se trató de un bebé de 9 meses. Ambos perdieron la vida en el hospital. Estos hechos se registraron en la comunidad conocida como La Chiva Daba, en este municipio de Silao. Y bueno, pues testigos señalaron que los agresores irrumpieron al domicilio y detonaron sus armas de fuego y posteriormente huyeron de esta zona. A pesar de que se desplegó un operativo por parte de las autoridades que informaron, no hay responsables, no hay detenidos. Y a raíz de estos hechos, elementos de seguridad, elementos del ejército llegaron hasta la zona de Silao para redoblar la vigilancia en este municipio. Hay que recordar que la semana pasada hasta el estado de Guanajuato llegaron 1,500 elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional como parte de este plan de seguridad, de paz y seguridad que emprendió el gobierno de la República. Sin embargo, no es el primer
primer atentado que ocurre en este municipio de Silao. A principios del año se registró otro hecho donde también lamentablemente hubo menores de edad que perdieron la vida. Es el reporte desde Guanajuato. Gracias, Elio Drizo. Y Tijuana se pudrió, Rocío Galván. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto. Te informo que exactamente 3 menores de edad, de 12, 17 y uno de 19 años, fueron acribillados frente a su abuela en el interior de su casa en la zona este de Tijuana. Esto ocurrió la madrugada del domingo, Joaquín. Se encontraron más de 50 casquillos percutidos y bueno, estos asesinatos junto con el de una mujer de la tercera edad que fue asesinada frente a su puesto de ropa y muebles usados que tenía en otra parte de aquí de Tijuana, suman en total 7 las personas ejecutadas y ya son 132 los homicidios en que es el primer mes del año, Joaquín. Hasta el momento las autoridades no han hablado de detenidos ni de personas responsables de estos homicidios. Es lo que tenemos en la información. Hablando, gracias, Rocío Galván, hablando del asesinato de periodistas, el miércoles pasado, apenas el miércoles pasado, lo recuperó hoy Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconocía que de los 52 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio a partir del 1 de diciembre de 2018, solo en 5 casos ha dictado sentencia. 5 de 52. Esa es la impunidad. En 52 asesinatos de periodistas, solo en 5 casos se ha dictado sentencia. Eso debe ser, así como es el segundo lugar mundial en asesinato de periodistas en México, yo creo que debe ser el primer lugar en impunidad. ¿Sí? El 10%, 1 de cada 10 asesinatos de periodistas se aclara. 1 de cada 10. Y voy contigo ahora, Laura Cardoso. ¿Qué dijo Omar García Harfuch de este operativo? Esta investigación que estaban haciendo estos policías en Azcapotzalco, a los que mataron el viernes. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? El jefe de la policía dice que todavía se investiga lo relacionado a este operativo que desató en balacera y, por consecuencia, la muerte de 2 policías, porque aún falta una persona por detener para definir a qué organización delictiva pertenecen estos agresores. Lo cierto es que aclaró que los 2 policías que murieron en ese enfrentamiento en la unidad del Rosario de Azcapotzalco daban seguimiento a un doble homicidio vinculado con una célula que se dedica al narcomenudeo y que actúa con mucha violencia en esa zona de la ciudad. Detalló que usaban ropa de civil porque realizaban justamente esta investigación sobre este doble asesinato, porque así les está permitido ahora, Joaquín, desde que la policía capitalina puede realizar investigaciones. Él ha hecho un recuento hoy de los resultados que se obtuvieron en el primer mes de este año y mencionó que el homicidio doloso ya tiene una disminución de 67% en este primer mes, además de que se logró detener a 567 personas vinculadas con delitos de alto impacto. También ha detallado que las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalpan, que eran las señaladas como las que tenían los índices delictivos más altos, ahora ya registran una baja en este índice delictivo de 6 y hasta 25%. Omar García ha informado que este fin de semana fue detenido un hombre de nacionalidad y que ha sido ya detenido por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, esto en la alcaldía Álvaro Obregón, quien estaba en posesión de casi 70 kilos de cocaína y un vehículo también se le detuvo, un arma de fuego con cargador y 6 cartuchos útiles. Parte de lo que mencionó hoy en este informe del primer mes de este año, Joaquín. Bien, gracias. Antes contigo, Héctor Herrera, quiero presentar este libro, ¿sí? Es Gandallas. Gandallas está editado por Ariel Editores y lo escribe Héctor Domínguez Rubalcaba, profesor e investigador de la Universidad de Texas en Austin. Y dice, sabemos que gandalla es un vocablo ligado a nuestra cultura, pero ¿el papel de gandalla está determinado por las clases sociales o existe un factor criminal que atraviesa todos los estamentos? Por supuesto, estoy de acuerdo. Gandalla no tiene nada que ver con lo que llama aquí las clases sociales. No, es una actitud, es una conducta. Y señala los casos de
pues del padre Maciel, del Mocha Orejas, de la Mataviejitas, de Javier Duarte. Repito, gandalla no tiene nada que ver con el estrato, como se llama aquí, social, no. Hay gandallas sin dinero y con muchísimo dinero. No es cuestión de dinero, a veces ni siquiera de educación, es cuestión de actitud y de violencia. Héctor Herrera, si hay acuerdo, te escucho. Sí, fíjate que después de pues unas muy trampadas negociaciones, Joaquín, hoy la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y los sindicatos de esta nuestra industria de radio y televisión alcanzaron un acuerdo para lograr un incremento del 7% directo al salario de los trabajadores de la industria, que se va a aplicar en dos partes, Joaquín, un 4% en febrero y un 3% más en julio. Pero hoy, durante este evento, tanto trabajadores como los industriales de la radio y la televisión aprovecharon para criticar de manera abierta la última resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la libertad de expresión, un tema que tú aquí has tocado, en donde se obliga a los noticiarios, básicamente a los programas informativos, a hacer una diferencia entre opinión y noticia. Hoy asegura José Antonio García, él es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión. Dice que la radio y la televisión mexicana, Joaquín, están amenazadas precisamente por estas restricciones al marco de la libertad de expresión que recientemente aprobó la Suprema Corte de Justicia, porque asegura que la libertad de expresión, Joaquín, es la base de la democracia. Vamos a escuchar. Primera sala de la Suprema Corte. Uno de ellos es que ordena al Congreso de la Unión a dar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita regulación sobre los contenidos de la radio y la televisión. Esto es un retroceso a nuestra libertad de expresión. Y la libertad de expresión en este país es el ingrediente principal de nuestra democracia. Hoy por hoy yo le pido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y por supuesto a todos los ciudadanos y al gobierno federal que juntos nos manifestemos para que la opinión pública sepa que no podemos seguir regulando la libertad de expresión en este. Por su parte, Ricardo Acedo, él es el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, Joaquín, asegura que precisamente este acuerdo que hoy se logra en la industria es el mejor que se ha alcanzado en la coyuntura que está viviendo en el país, precisamente con una alta inflación, un poco o nulo crecimiento económico, y ante esta coyuntura precisamente de mayor regulación para poder expresar las opiniones. De hecho, tanto industriales como trabajadores expresaron en conjunto este rechazo, Joaquín, a estas modificaciones que pues ellos también coinciden están vulnerando la libertad de expresión en el país. Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Por cierto, estoy viendo una declaración aquí de Claudia Sheinbaum. Dice que el testamento político que anunció el presidente López Obrador el sábado de la semana anterior, después al día siguiente del cateterismo del viernes, es un legado a la nación mexicana. Y yo le pregunto a Claudia, ¿cómo es un legado si no sabemos el contenido? A menos que Claudia Sheinbaum lo sepa, que lo dudo, ¿sí? Que lo dudo. ¿Cómo es un legado que no sabemos qué es, Claudia? Entiendo el quehacer de sí lo que diga el presidente, sí lo que diga el presidente. Pues hay una candidatura en camino presidencial, pero no puede ser un legado algo cuyo contenido desconocemos, a menos que Claudia tú lo conozcas. Claro, eso es lo único. Voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, militantes de la coordinadora siguen lo suyo. Ya bloquearon las vías del tren allá en Michoacán. Y quiero decirle también que le voy a dar a conocer el detalle de lo que está ratificando hoy haga de cuenta, la COFEPRIS de Estados Unidos, ¿sí? En el sentido de que, ¿con qué vacunas puede entrar a Estados Unidos? Si usted tiene en las dos primeras, haga de cuenta, de Pfizer y el refuerzo es de Sputnik o de Sinovac, no entra.
solo puede entrar a Estados Unidos y también ya a Canadá, repito, con las vacunas que reconoce la Organización Mundial de la Salud, entre las que no se encuentran ni Sputnik ni Sinovac. Hoy en la Ciudad de México están poniendo de refuerzo Sputnik a los mayores de 40 años. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. Hay mensajes. Bueno, voy a ir contigo primero, Héctor Herrera, porque pues hay un aumento obviamente en la ocupación de camas, según datos de la Secretaría de Salud, datos que no se transmiten por la mañana en los llamados martes de la salud. Te escucho, Héctor Herrera. ¿Qué tal, Joaquín? Otra vez te saludo con gusto. Aunque la Secretaría de Salud está reportando en las últimas 24 horas una baja de contagios por el COVID-19, pues sí hay una alerta, Joaquín, en la ocupación hospitalaria nacional porque se ha disparado. De hecho, en el número de camas con respirador mecánico ocupadas ya se elevó hasta un 71% y en el de camas generales ya llegó al 55%. De hecho, la dependencia registró 13,926 nuevos casos o casos positivos en las últimas 24 horas, que suman 4,930,069 casos que ya están confirmados de manera oficial. Y bueno, desafortunadamente otras 13 muertes que acumulan ya 305,089. Fíjate que las aplicaciones de pruebas de coronavirus en México incluso también se elevaron a 14,069,476 en todo el país, y de estas 8,503,000 obtuvieron resultado negativo. ¿Qué significa, Joaquín? Que 6 millones, estamos hablando prácticamente un poco más del 40 y tantos %, están resultando positivas de estas pruebas que se están realizando. De los casos activos que presentaron, de hecho, síntomas en los últimos 14 días y que son pues altamente transmisores directos del virus, en efecto disminuyeron a 267,929, pero los casos sospechosos, que son los que están en espera de un resultado, pues sí crecieron. Estamos hablando de 635,929, y hay que recordar, Joaquín, que bueno, pues el fin de semana, por supuesto, está pues no se alimenta del todo la plataforma de numérica de la Secretaría de Salud, y por eso también arroja a veces pues un número menor de contagios. Gracias. Así que pues la pandemia no se ve, Joaquín, y pues hay que seguir alertas. Así es, hay que seguir alerta. Y de ver contigo, Francisco Villalobos está reiterando Estados Unidos. Hoy está reiterando dos cosas. Primero, bueno, una reiteración y un anuncio. La reiteración es que solo va a aceptar que entre a Estados Unidos quienes tengan las vacunas autorizadas por el gobierno de Estados Unidos. Segundo, la CDC de Estados Unidos ha aumentado a nivel 4 el riesgo de viajar a México a sus ciudadanos por el contagio del COVID. Yo insisto, es muchísimo mayor el contagio del COVID en Estados Unidos, pero ellos están señalando a México y otros países más, por supuesto, varios países, muchos países, pero entre ellos acaba de colocar a México a nivel 4. Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos dimos a la tarea aquí en Grupo Fórmula a preguntarle precisamente a la Casa Blanca. Hablé con la señorita Jennifer Molina, que es la directora de Comunicaciones Hispanas de la Casa Blanca, acerca de si con este anuncio que hizo el gobierno mexicano sobre el tema de los boosters, que va a ser al parecer la vacuna rusa, la de Sputnik 5, para la gente que vive en la República Mexicana, que va a ser el booster que va a dar el gobierno mexicano, que si eso iban a aceptarlo o no como vacuna autorizada, y se mantienen la Casa Blanca con la posición, con la política, Joaquín, de que solamente se va a aceptar las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por ende los Estados Unidos, que son la de Moderna, la de Pfizer, la de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca. La de Sputnik, la CanSino, la Patria, las restantes, Joaquín, esas no son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por ende Estados Unidos no las reconoce como tal, y por ende un booster de esas vacunas no sería considerado un esquema completo de vacunación para entrar al país. Todo esto, que nuestra investigación, o sea, esta pregunta quedó el mismo día de que la CDC anunció que me considera México como subió el nivel de peligro para viajar a México por el tema de los altos casos de COVID-19 en la República Mexicana, Joaquín, a nivel 4. Esto coincide también en de que hoy
Estados Unidos reporta un 30% menos de casos a comparación de la semana pasada en sus casos de COVID-19, así que la pandemia va para abajo acá, pero todavía va hacia el alza en la República Mexicana y por ende la CDC advierte a sus ciudadanos tener mucha precaución antes de viajar a México. Le reitero, ni la vacuna Sputnik que se está aplicando hoy de refuerzo en la Ciudad de México para mayores de 40 años, ni la China CanSino han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. No estoy diciendo que esté bien ni esté mal, solo le doy el dato. No están reconocidas y por tanto no están reconocidas por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, quienes tengan una vacuna o la dosis completa o tengan el refuerzo de CanSino o de Sputnik no podrán entrar a Estados Unidos. ¿Cuáles son las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud? De una dosis, Janssen, que es la de Johnson & Johnson, ¿sí? De serie de 2, como todas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxina, Sinopharm y Sinovac. No está ni Sputnik ni CanSino. Les recuerdo, mi sugerencia es que se vacune con la que tenga, que le den el refuerzo con la vacuna que tenga. Es más importante que esto esté vacunado a viajar a Estados Unidos si no necesita algo de urgencia. Es más importante la vida o un viaje. Entonces, es mi recomendación muy respetuosa. Ahora, si ya tiene usted alguna de Sputnik o de Sinovac, pues no puede entrar en Estados Unidos y ahora tampoco a Canadá. Ese es el problema. Y voy contigo, Laura Cardoso, porque atender el COVID ha creado un problema más grave, que ha sido la desatención de otras enfermedades. Te escucho. Joaquín, son los daños colaterales de la pandemia y que han duplicado el número de casos de cáncer de pulmón en etapas tempranas. Y es que se retrasó el diagnóstico con la reconversión de hospitales y al no poder acceder a los servicios de salud, también se incrementaron los casos en etapas avanzadas de otro tipo de cáncer y muchas personas que deberían estar ahora en atención y tratamiento o durante los 2 años que lleva la pandemia, simplemente ya ahora están en etapa paliativa, es decir, ya no hay regreso, Joaquín, y esto lo han reconocido especialistas durante la presentación de la iniciativa Código Cáncer, que busca involucrar a pacientes, instituciones de salud, farmacéuticas, investigadores y todos los actores vinculados con el estudio, prevención y atención del cáncer a realizar en menos tiempo el diagnóstico y dar una mayor y mejor atención al tratamiento. Hoy decía Elis Bautista, ella es coordinadora de Código Cáncer, que con la aparición del COVID aumentaron los casos nuevos de pulmón porque la gente se realizó tomografías y ahí se les detectaron, y a eso hay que sumar que dejaron de asistir a servicios médicos por miedo a infectarse. Francisco Ochoa es otro especialista en cáncer e integrante de FunSalud y dice que el COVID ha afectado significativamente a los pacientes, pues la reconversión de hospitales retrasó el diagnóstico. Dice que el cáncer no descansa, Joaquín, y es prioridad de su atención y tratamiento. El reporte. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura Cardoso, por tu reporte. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Los eventos de la semana pasada bien pudieron significar un punto de inflexión para el gobierno de la República. Pasados los ecos de los foros en la Cámara de Diputados para la reforma eléctrica, parece debilitarse el interés del gobierno por dialogar con la oposición. Está clara la prisa del presidente López Obrador por consolidar los cambios hechos hasta hoy, y está claro el endurecimiento del discurso y acciones del gobierno y su partido. Parece que al divisar la orilla, el fin del sexenio, ya no es prioridad dialogar con la oposición. No cuando el secretario de Gobernación dice a los senadores morenistas, y abro comillas, la oposición miente. Entonces, Joaquín, creo que el secretario de Gobernación les llevó la señal para un cierre sexenal en el que no se dará cuartel a ningún adversario.
Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe, muchas gracias, buenas tardes. Bien, eso es todo. Muchas gracias, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y le recuerdo, por favor, cuídese mucho, porque los contagios están disparados, aunque no lo refleje la estadística oficial, porque si usted no se cuida no lo va a cuidar nadie. Gracias, buenas tardes y hasta mañana a la 1:30, que le vaya muy bien.